Saludos a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos, nuevamente acompañándoles en un estudio más de esta lección. Y quisiera agradecer a Dios por permitirnos nuevamente compartir estos estudios con ustedes. Tenemos un nuevo trimestre, un trimestre que encontraremos grandes respuestas a nuestras preguntas y hablaremos mucho más acerca de la oración. Nosotros necesitamos orar, necesitamos encontrarnos con el Señor para que nuestra vida sea más fácil y podamos encontrar el sentido que buscamos muchas veces. Vamos a iniciar, pero ante todo quisiera darte una cordial bienvenida a este estudio y agradecerte por este apoyo que nos das en compartir estos videos y poder llegar a más personas que puedan entender el mensaje de Dios. Vamos a pedir la dirección para poder iniciar nuestro estudio. Oremos. Maravilloso Señor, que moras en las alturas de los cielos, estamos aquí, Señor, con el propósito de poder encontrarnos contigo. Ayúdanos a entender tu palabra. Sé que el enemigo buscará muchas cosas y de alguna manera nos desviará, pero queremos que nuestra vida esté cerca de ti y que podamos estar más tiempo contigo a través de este herramienta que tú nos dejaste, la oración. Ayúdanos en todo momento, aunque no lo merezcamos, Señor, pero queremos que tú nos permitas ser parte de tu vida. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este día nuestro estudio titula Obteniendo resultados. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿qué hace que la oración sea eficaz? ¿Qué hace que la oración sea eficaz? Vamos al libro de Marcos 11, versículos 22 al 26. Marcos capítulo 11, versículos del 22 al 26. Y dice así: Jesús respondió: tened fe en Dios. Os aseguro que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que será hecho lo que dice, lo conseguirá. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestra ofensa. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Y cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, dice, perdónalo. Porque el Señor no perdonará a la persona que no perdona. Es muy difícil para nosotros quizás poder perdonar a alguien si nosotros no entendemos lo que es el amor del Señor. El Señor vino a la tierra a enseñarnos el gran propósito de poder perdonar. Ese perdón lo alcanzamos y también podemos dar a otras personas si nosotros vamos hacia Él. También en el capítulo de Santiago, capítulo 1, versículo 6, vamos a ver lo que nos dice el texto. Santiago capítulo 1, versículo 6 dice: pero pide con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento, echada de un lado a otro. Pero pide con fe sin dudarlo, porque el que duda es como la onda del mar, dice. De alguna manera podemos estar siendo esa ola que viene y va y no poder confiar en las promesas del Señor Jesucristo. Si tú eres esa persona, entiende que el Señor quiere que creas y que puedas obtener la bendición de parte de Él. En el testimonio de nuestra elevada vocación, la página 132 dice: la vida del alma depende de una comunión habitual con Dios. Sus necesidades,
se manifiestan y el corazón se abre para recibir nuevas bendiciones. La gratitud fluye de los labios verdaderos y el alivio que se recibe de Jesús se manifiesta en las palabras, en las obras de bondad activa y en la devoción pública. Hay amor a Jesús en el corazón, y donde existe el amor no será reprimido, sino que se expresará a sí mismo. La oración secreta sustenta esta vida interior. El corazón que ama a Dios deseará tener comunión con Él y confiará en Él con una santa confianza. ¿Se dan cuenta? El Señor dice que quiere darnos esa bendición, pero para nosotros poder encontrar respuesta a esa oración, tenemos que nosotros confiar en el Padre. Es lo que necesitamos y lo que cada día deberíamos mejorar. La oración no se hizo solamente para repetir frases, sino para recibir la recompensa y para decirle lo que nosotros necesitamos de Él. Entonces la pregunta dice, ¿qué hace que la oración sea eficaz? La oración será eficaz únicamente si nosotros pedimos con fe y dejamos nuestros pecados a un lado. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia debemos orar? Es interesante esa parte. ¿Cuánto debemos orar? ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros poderosos? El capítulo de Primera de Tesalonicenses, la página 5:17, vamos a ver lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:17. Vamos a ver lo que nos dice. Dice así: orad sin cesar. Orad sin cesar. Cuando dice la palabra que debemos orar sin cesar, nos está diciendo claramente que debemos orar constantemente, en todo momento. Pero no todo el tiempo estaremos de rodillas, pero sí estaremos que en nuestros pensamientos, diciéndole al Señor que necesitamos de Él. Necesitamos de su poder para poder nosotros mejorar y poder recibir lo necesario. No hay duda que el Señor nos dice, ora en todo momento. Y orar es abrir el corazón al Señor y contarle todo lo que nosotros tenemos. No solamente para pedir, sino para que el Señor conozca lo que nosotros somos. En Salmos, el capítulo 16, el versículo 8, vamos a ver lo que nos dice. Salmos 16, versículo 8. Dice así, 16:8. Al Señor he puesto siempre ante ti, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice, nuevamente lo voy a leer, dice así: al Señor he puesto siempre ante mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Al Señor he puesto siempre delante de mí. ¿Cómo es poner delante de Dios o poner a Dios delante de nosotros? Porque el Señor tiene una gran batalla, una gran pelea que tiene que ganar. Pero muchas veces nosotros vamos de frente y dejamos que Cristo vaya detrás nuestro. El Señor siempre quiere ganar la pelea. Y esa pelea será ganada únicamente cuando dejemos que Cristo pelee por nosotros. Esa pelea será ganada únicamente si estamos más cerca de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo lo estamos? A través de la oración. En el libro Obreros Evangélicos, la página 271 dice: podemos hablar con Jesús mientras andamos por el camino. Y Él dice: estoy a tu diestra. Podemos comulgar con Dios en nuestros corazones. Podemos andar en compañerismo con Cristo mientras atendemos a nuestro trabajo diario. Podemos exhalar el deseo de nuestro corazón sin que lo oiga ningún oído humano. Pero aquella palabra no puede perderse en el silencio, ni puede caer en el olvido. Nada puede ahogar el deseo del alma. Se eleva por encima del trajín de la calle, por encima del ruido de la maquinaria.
es a Dios a quien habla y Él oye nuestras oraciones. Podemos orar mientras caminamos. Podemos estar en contacto con el Señor mientras hacemos alguna cosa. Porque el Señor no es hombre como nosotros. Él es espiritual. Y espiritualmente nosotros podemos estar en contacto con Él a través de ese constante hablar con el Señor. Lo que le hizo poderoso a Enoc, a Noé, fue comunicarse con Dios. Si nosotros constantemente estamos hablando con el Señor, tendremos respuestas en nuestra vida. La vida es corta, pero si mantenemos nuestros ojos puestos hacia Él a través de la oración, estaremos seguros. La pregunta decía entonces, ¿con qué frecuencia debemos orar? En todo momento es nuestra oración. Vamos a otra pregunta. ¿Qué seguridades nos da Dios con respecto a la oración? Jeremías el capítulo 29, el versículo 12 y 13. Jeremías 29, capítulo 29, versículo 12 y 13. Dice así, vamos a ver lo que nos dice el profeta Jeremías. 12 y 13. Dice así. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo encontraremos al Señor? Cuando nuestra sinceridad, nuestra verdad esté de parte de Dios. Si nosotros vamos en contra de Él, nada podremos encontrar, porque de alguna manera Dios conoce nuestra vida. Él conoce lo que somos y lo que podemos ser. Si somos sinceros, el Señor estará dispuesto a escucharnos. Pero el texto dice que si nosotros no estamos, no nos oirá. Nuestras oraciones pueden pasar el techo, pero no llegar al cielo. Porque la oración es dulce fragancia hacia Dios. Y si nosotros no somos dignos de esa oración, el Señor nunca nos escuchará. En el capítulo de Santiago 5, versículos 16, vamos a ver lo que nos dice. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice así. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Tenemos que pedir perdón al Señor. Muchas veces nosotros primeramente vamos a pedir al Señor, pero no somos capaces de decirle al Señor lo que hemos hecho, lo que nuestro corazón siempre está tratando de hacer, lo malo, para pedirle al Señor que transforme ese corazón, y como dijo el rey David, dame un nuevo corazón, que no sea duro como la piedra, sino carne y hueso, donde pueda yo sentir ese amor que tienes por mí. El testimonio, el tomo 4, la página 531 dice: la oración que proviene de un corazón ferviente y confiado es la oración piadosa, eficaz, que puede mucho. Dios no siempre responde a nuestras oraciones como esperamos, porque no podemos pedir lo que sería para nuestro bien más elevado, pero Dios en su infinita sabiduría nos dará las cosas que más necesitamos. Sin duda que el Señor da lo necesario. No da lo que muchas veces nosotros queremos porque pedimos mal y esas cosas no lo necesitamos. Pero el Señor da a lo que nosotros necesitamos. Y lo que necesitamos más en nuestra vida es un cambio. Es que nuestra vida, nuestro ser entero pueda ser transformado para servirle no solamente de labios, sino de corazón, de la mente. Nuestra mente esté completamente apegada al Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces la pregunta decía, ¿qué seguridades nos da Dios con respecto a la oración? Que la oración del justo es poderosa
que puede sanar muchas enfermedades si de alguna manera nosotros somos humildes y sinceros con el Señor. Vamos a una última pregunta. Dice, ¿cómo se nos invita a orar? Lucas, el capítulo 18, el versículo 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8, dice así. Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no respetaba a Dios ni a los hombres. Había también en esa ciudad una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia ante mi adversario. Por un tiempo él no quiso, pero después pensó, aunque no respeto a Dios ni a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no siga viniendo y me fastidie. Y le dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman en el día y noche, y aunque perezca demorar en defenderlos. Os digo que les hará justicia y pronto. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es interesante este texto. Dice claramente que ese juez injusto, por la insistencia de la mujer, el juez le dio lo necesario. Y nosotros, teniendo un Padre justo, ¿no recibiremos lo necesario? Está en nosotros poder pensar y analizar. Si tu vida es una vida desgraciada, si tu vida no tiene sentido, recuerda hablar con el Señor y pedirle lo que es necesario para tu vida. No pedir las comodidades que necesitas tú en el mundo, sino algo que realmente necesitas. Y el Señor conoce lo que necesitas. Eso es lo que nosotros anhelamos. La pregunta dice, ¿cómo nos invita a orar? Insistentemente, constantemente es lo que necesitamos orar. Por esa razón, el texto es claro y preciso. Dios hará justicia con las personas que sean justas. Que Dios pueda bendecirte, mi querido hermano, y que el día de mañana, si Dios lo permite, volveré a acompañarte en un próximo video. Bendiciones.